Voy a mover un poquito mi cámara. Ahí está. Listo, ya estamos. Hola, muy buenos días, comunidad. Bienvenidos a este live. Antes de comenzar, nada más quiero cerciorarme que nos están escuchando y nos están viendo correctamente. Por favor, si nos están viendo, podrían confirmarlo aquí en el chat. Dicen que no te escuchas en Instagram. ¿Qué hago? ¿No me escucho en Instagram? No. A ver. ¿Tengo que hacer algo yo? No creo. A ver, espérame, ya le subí el volumen. Déjame. Ahí estoy. A ver, ¿me escuchan en Instagram? Hola, hola, ¿nos escuchan por acá? Problemas de audio. No se escucha, Ana. Pues no sé. Ahora sí. Dicen que ahora sí. Ok. Ya, perfecto. Lista. Listo. Entonces ya también estamos por acá. Nada más déjame cerciorarme. Sí, también ya estamos acá en vivo. Perfecto. Muy bien. Pues entonces empezamos. Bueno, pues muy buenos días. Este live vamos a hablar de un tema que creo que se habla poco, Analu, pero cada vez es más frecuente verlo y por eso quisimos comentarlo porque además tiene una gran relación con los trastornos alimenticios, que es hacer ejercicio de manera excesiva. Antes de comenzar, vamos a presentarnos rápidamente. Yo soy Ana Arismendi, soy psicóloga, especialista en trastornos de la conducta alimentaria y soy fundadora y directora del Instituto de Psicología de la Alimentación. Tengo un podcast sobre este tema que se llama ¿De qué tiene hambre tu vida? Hola a todos, yo soy Ana Lucía Filippi, soy nutricionista especializada en trastornos de la conducta alimentaria, imagen corporal, alimentación intuitiva, salud en todas las tallas, y también tengo un podcast llamado Positiva Podcast, donde pueden escuchar también sobre estos temas, y ahora estos lives que hemos estado preparando con mucho cariño con Ana, y juntas estamos preparando un curso para profesionales de la salud. Es un curso de psiconutrición y también estamos preparando algunos talleres para todo público. El que haremos próximamente es el de conexión corporal, que lo haremos en Guatemala y en México. Y como decía Ana, hoy queríamos hablarles un poco sobre el tema de ejercicio excesivo. Se nos ocurrió hablar de este tema porque ya que estábamos preparando nuestro curso, en una de nuestras llamadas estábamos revisando literatura y bueno, este tema surge mucho en la consulta y creo que también es algo que hemos identificado en las redes sociales, es muy común con hashtags como no pain, no gain y sobre esta presión de llevar el ejercicio hacia el extremo. Entonces queríamos hacer un poco de conciencia sobre ese tema y resaltar hasta qué punto es saludable el ejercicio, ¿verdad? Hasta qué punto llega a esa obsesión y qué conductas han sido normalizadas y que vemos como parte del día a día con el ejercicio, pero realmente pueden ser dañinas a largo plazo, ¿verdad? Así es. Entonces, si quieren, vamos a empezar con la definición. Yo les voy a contar un poquito. El ejercicio excesivo todavía no está reconocido en el manual de DSM-5, que es el manual que nos da los criterios diagnósticos de un trastorno de la conducta alimentaria, lo cual es problemático porque pues para muchos pacientes puede hacerlos pensar, entonces no tengo un problema, entonces no es importante, no pido ayuda. Y el otro problema, que por no estar reconocido no es un tratamiento que nos puede cubrir el seguro médico, por lo menos aquí en los Estados Unidos. Por lo tanto, para muchas personas, por supuesto que esto es una barrera por la parte económica también. Pero además es problema para el área de salud, porque entonces muchos profesionales de la salud no lo van a tomar como importante o no hay en sí un tratamiento tan específico. Claro. Todavía falta un poco más de estudios también, falta más hablar del tema y por eso mismo es que queríamos hacer un live como este. Entonces, según la National Eating Disorders Association, define el ejercicio extremo como esa necesidad que tenemos de consumir actividad física a pesar de excluirnos, por ejemplo, de relaciones, de dolor, o incluso cuando empieza a dañar a otras personas alrededor nuestro, nos empieza a dañar a nosotros y empieza a dañar otros aspectos de nuestra vida. Ejemplo, empezamos a inhibirnos socialmente por el ejercicio. Tal vez es viernes y
no sé, es tu fiesta de graduación y tú dices, no, en lugar de ir a mi fiesta yo tengo que ir a hacer mi ejercicio, o en lugar de juntarme con mis compañeros después del trabajo, yo no puedo dejar de hacer ejercicio ningún día. En lugar de tomarme unas vacaciones, a pesar de estar muy desgastada, muy cansada, yo de todas formas tengo que hacer ejercicio. Estoy lesionada, tengo una lesión en la rodilla y me duele, pero de todas maneras tengo que hacer ejercicio, porque si no, de cualquier manera me siento culpable y me castigo. O lo utilizo como una forma para compensar, para castigarme. O también utilizo el ejercicio como una forma para darme permiso de comer. Esto es otro método de compensación. Entonces, básicamente, esto es cuando el ejercicio excesivo, como está definido según la asociación que les comenté. No sé si tú quieres agregar algo. Sí, yo creo que igual aquí podría ser pertinente dar cuáles son las características y después podremos platicar de un ejemplo para que también ustedes se den cuenta cómo vive una persona que hace ejercicio ya excesivo. Entonces, básicamente, o sea, partiendo de esta definición que nos diste, Analu, yo creo que hay 4 características del ejercicio excesivo que creo que les puede dejar a ustedes muy claro cuándo se cruza a veces esa delgada línea entre hacer un movimiento para la salud versus ya pasarnos a hacer un ejercicio que es excesivo y compulsivo. Yo creo que la primera característica es cuando la actividad física empieza a causar daño al cuerpo. Fíjense qué gran paradoja. O sea, nosotros, la intención de mover a nuestro cuerpo, pues en general es obtener salud. Y las personas que hacen ejercicio en exceso, lo que empiezan a obtener es daño a su cuerpo. Es decir, empiezan a tener, por ejemplo, problemas en ligamentos, en articulaciones, problemas musculares, empiezan a tener problemas digestivos e incluso ahora les vamos a hablar cómo esto puede tener consecuencias graves para la salud. Entonces, si el ejercicio empieza a causar daño al cuerpo, esa es una de las primeras características de que ya es excesivo. La segunda es que la manera en que la persona hace ejercicio impacta negativamente en su calidad de vida. Ya como decía Nalu, empieza a generar aislamiento, alejamiento de familiares, de amigos, o se dejan de hacer otras actividades importantes por hacer ejercicio. La tercera característica es que cuando una persona deja de hacer ejercicio, experimenta fuertes sentimientos de culpa, de ansiedad, o puede despertarse plenamente un síndrome de abstinencia. Es decir, que la persona empieza a tener taquicardia, sudoración, hiperactividad, pensamientos rumiantes sobre no hice ejercicio, ahora ya no pude quemar estas calorías, y que se busque compensar de una manera también dañina esto. Como decía Nalu, entonces ahora no como, o entonces ahora tengo que hacer el doble de ejercicio, o son personas que se ponen a hacer ejercicio en horas que no serían regulares para hacer ejercicio. Por ejemplo, que se pueden levantar en la madrugada porque sienten esta fuerte ansiedad. Y la cuarta característica es que muchas personas que hacen ejercicio excesivo se involucran en prácticas de riesgo para mantener o para aumentar su rendimiento deportivo. Entonces, hacer, por ejemplo, dietas muy desbalanceadas con tal de aumentar masa muscular, empezar a consumir sustancias, tanto complementos nutricionales como algunas otras, supuestamente para aumentar, ¿no?, el rendimiento o la masa muscular. Entonces, queríamos mostrar un ejemplo también de más o menos cómo se ve. Yo estaba revisando este libro, por si lo quieren chequear. Es de Caroline Costin. Librazo. Genia, es una genia en el tema de trastornos de la conducta alimentaria, y ella aquí coloca un ejemplo de cómo se ve un día para una de sus pacientes con esta obsesión con el ejercicio. Entonces, de primero ella le va comentando cómo hace cierta cantidad de horas específicas en el gimnasio, tanto de cardiovascular como de fuerza, que es no voy a dar datos específicos, pero sí es una cantidad que toma bastante tiempo de su día, pero además de esto, que es como su rutina estructurada, ella le dice, y hago entre otras cosas, y ella le dice, y bueno, ¿y a qué te referís entre otras cosas? Y entonces ella comenta, pues prefiero caminar y estar parada que sentarme. Si me tengo que sentar, por ejemplo, cuando estoy en la universidad, me empiezo a sentir ansiosa, entonces tengo que salirme de clase para ir a caminar o para bajar las gradas, para sentir que estoy en constante movimiento. También tengo que excusarme para ir al baño, para poder caminar en ese ratito. E incluso para mí es doloroso estar ahorita en esta consulta, estar sentada. Entonces ya ahí podemos ver
Y ella lo está diciendo con sus palabras, es doloroso, o sea, hay algo más en su cuerpo que le está diciendo, es que no puedo estar quieta, necesito este movimiento, y el estar quieta me está generando demasiada ansiedad, demasiada culpa, y no se puede concentrar en nada más que el estar pensando en el movimiento. E incluso en algunos de los pacientes se puede ver que en la consulta están con constante movimiento en las piernas o en los brazos, porque en su mente están pensando, de esta manera puedo seguir en movimiento. Y es, para muchos es una presión de estar pensando en tengo que estar constantemente quemando calorías, ¿verdad? Entonces ahí otra de las razones de por qué puede ser peligroso el hablar de la comida y el ejercicio solo como un gasto y una entrada y una salida de energía, porque entonces ya lo empezamos a utilizar como matemático y como muy robot, ¿verdad? Tengo que quemar estas calorías. Incluso no sé si por aquí hay gente que ve Gilmore Girls, yo creo que no lo he visto, pero recuerdo un episodio donde Michelle, que es este francés que está en el hotel, está hablando, es que tomé leche entera, entonces tengo que quemar estas calorías, y está en la cocina así, y no se puede dejar de mover, y anda todo el día moviéndose, y todo el mundo lo ve como algo chistoso, y yo solo estoy pensando, pero es que esta es una conducta obsesiva de ejercicio, y en un show de tele pareciera que es como algo chistoso, de risa, ¿verdad? Ajá, como confundir la leche descremada con la leche entera. Entonces ahora él estaba en ese episodio todo el día moviéndose y moviéndose, ¿verdad? Entonces esta puede ser un ejemplo muy claro de una conducta excesiva. Y luego acá ella habla como, cabal lo que decía Ana, además de las horas que va al gimnasio, se levanta a las 4:30 de la mañana también para que adentro de su cuarto hacer ciertos tipos de ejercicios, y cuando ella está sola en casa se la pasa caminando y haciendo sentadillas cuando nadie la ve. Entonces esto también puede ser una característica, ¿verdad? El escondernos, porque ya para las personas a nuestro alrededor esto ya puede ser preocupante también, ¿verdad? Y por supuesto que esto es un ejemplo más avanzado. No todos los casos tienen que llegar a este punto, pero solo con el hecho que el ejercicio ya te empiece a quitar paz, que no te permita descansar, que no te permita tomar un día de break solo porque sí, porque querés ver Netflix, y que te quite la paz en otros temas de aspectos de tu vida, ya es necesario pedir ayuda y hacer conciencia. Creo que también una forma en la que podemos detectar que la manera de hacer ejercicio empieza a ya ser problemática es cuando el ejercicio se vuelve ya el centro de la vida de una persona y empieza a afectar. Es decir, el movimiento físico debe de ser parte integral de nuestra vida, pero no el centro. Y las personas ya con una obsesión con el ejercicio, ya es todo su día gira en a qué hora tengo que ir al gimnasio y qué voy a comer en relación al ejercicio que voy a hacer. Y ya nada más tengo amistades que están también en este tema del ejercicio y dejo mis otras amistades e incluso dejo actividades que son buenas para mí, ¿no? Como se veía aquí, estudiar, etcétera. Le estoy haciendo daño a mi cuerpo y aún así no hay conciencia de esa parte. Y ahorita con el ejemplo que nos decías, Ana Lu, creo que es importante también destacar esta, bueno, como decimos los clínicos, comorbilidad o cómo frecuentemente se dan en conjunto el ejercicio excesivo con los trastornos de la conducta alimentaria o con alguna conducta alimentaria alterada. Ajá, sí. Sí, y como decía, es importante saber lo mismo, de que no tiene que ser tan extremo para que podamos ayudar, porque todo lo que tú acabas de describir, sí es muy normalizado. O sea, hasta celebrado incluso. Ajá, ¿no? Es celebrado, y ver entonces también cómo físicamente nos está haciendo sentir. Realmente nos da más energía, realmente nos ayuda a liberar estrés, o nos da más estrés, o vivo cansado todo el día. Incluso puede que tal vez tenga más dolores de cabeza, puede que me sienta mareado de tanto ejercicio, puede que no me pueda concentrar. Todas esas son señales que el ejercicio se está yendo hacia algo más. Y saber que no estamos diciendo no hacer ejercicio, por supuesto. O sea, el cuerpo necesita movimiento, es algo que necesitamos para sobrevivir, y lo vemos de los niños no se pueden estar quietos porque esa necesidad de estar en movimiento, y nosotros también tenemos esa necesidad, pero tú lo decías, hay una línea muy delgada hacia donde ya en lugar de ser salud, nos roba la salud. Sí, en el episodio 176 de mi podcast, que se llama Ortorexia, justamente ahí aparece un testimonio de una persona que habla que ella, bueno,
ha tenido diagnóstico de un trastorno en la conducta alimentaria y además hace ejercicio excesivo, por si lo quieren escuchar y vean también cómo se tocan estos dos tipos de conductas distorsionadas y el sufrimiento que eso causa a todos niveles, ¿no? A nivel mental y a nivel físico. Ahorita que decíamos esto, a mí me gusta mucho explicar que hay una delgada línea entre pasión y obsesión. Porque yo me he encontrado con muchas personas que dicen, es que Ana, a mí me apasiona el ejercicio, pero la gran diferencia es que cuando algo nos apasiona, lo hacemos desde el amor, desde el autocuidado, las emociones que nos genera son agradables, son de generosidad, de compartir, son de entusiasmo, y la obsesión, al contrario, viene del miedo. Viene de la ansiedad. Las cosas se hacen con miedo, o sea, por miedo a engordar, por miedo a ahora ya no quemé tantas calorías, y en vez de siempre que hay pasión, como que hay unión y hay comunidad, y cuando hay obsesión hay aislamiento. La persona obsesiva se empieza a aislar de todos y se empieza a refugiar solamente en su mente. Entonces, vean ustedes en dónde están, porque sí hay una delgada línea entre ambos, pero es muy importante. Uh-huh. Y hablando de ortorexia y el ejercicio excesivo, pues también solo resaltar que es interesante que en los pacientes con anorexia nerviosa y bulimia nerviosa, el 75% de estos pacientes pues presentan estas conductas de ejercicio excesivo. Entonces sí pueden coexistir. Uh-huh. Sí, o sea, un 75% es muchísimo. Uh-huh. Uh-huh. Okay. Me gustaría que platicáramos, Analu, cuáles son las consecuencias del ejercicio excesivo. O sea, quiero que también las personas que nos están viendo dimensionen los efectos profundos que puede tener realmente la actividad física en extremo, tanto en nuestro cuerpo como en nuestra mente. Ajá, yo leí hace poco un testimonio que creo que muestra re bien esto de las consecuencias físicas, donde ella comenta cómo empezó a ser runner y a correr y toda la gente se lo estaba aplaudiendo. Físicamente, ella empezó a tener este cuerpo ideal por la sociedad. O sea, el cuerpo que en las redes sociales, todo felicidades, estás guapísima, pero ¿qué pasaba atrás de esto? Dejó de venir su ciclo menstrual, pérdida de cabello. Esto del ciclo menstrual es tan importante, porque incluso yo he conocido a mujeres que están con estos programas de intentar quedar embarazadas. Y una de las recomendaciones es hacer ejercicio, pero cuando lo llevas al extremo, pues puede ser lo contrario, porque incluso puede interferir en tu fertilidad, ¿verdad? El romper tu ciclo menstrual. Y en algunos casos, como es, por ejemplo, en esta persona, su cuerpo físicamente se veía como el ideal, el aplaudido por la sociedad, si va a un médico, solo es de darle algunas hormonas o de tratar por encima la parte del ciclo menstrual, sin ver que en realidad son conductas excesivas que la están llevando hasta ese punto, ¿verdad? Entonces, nuevamente, aquí es bueno recordar el por qué la apariencia física de una persona no nos dice nada de su salud, ¿verdad? Porque ella, atrás de todas estas fotos, estaba sufriendo, se sentía atrapada en que no podía parar de hacer ejercicio, porque entonces, ¿qué pasa si subo de peso? Si todos me están aplaudiendo este cuerpo. Si mi porcentaje de grasa sube, después que todos me están diciendo que así es como me debería de ver, a pesar de que tengo pérdida de cabello, porque pues ya no tengo suficientes carbohidratos, entonces el cuerpo va a sustituir esta energía por la poca proteína o grasa que tengo, pérdida de ciclo menstrual, lo cual también la pérdida del ciclo menstrual nos puede llevar a problemas de osteoporosis. Esto también es súper importante. Hacer análisis de densidad ósea es importante, el cansancio, la fatiga, daño renal también puede ser, daño en los músculos, en los ligamentos, cuando empiezan muchas lesiones, por lo mismo que viene ciclo menstrual, pérdida ósea, más lesiones, más fracturas, y es un ciclo. Y si seguimos con este ejercicio excesivo, es que no vamos a poder seguir, salir de esto, ¿verdad? Malnutrición también se puede dar por la misma sobrealimentación que tal vez estamos llevando para llevar estas rutinas. Problemas gastrointestinales puede ser otra de las y muy frecuente. Muy frecuente, dolores de cabeza, y que nuevamente estos problemas gastrointestinales puede que vayas al médico y se trate específicamente el problema gastrointestinal con algún medicamento, pero no estamos viendo el problema global y de raíz. Bueno, eso sería que tú no lo contés, hiperactividad también, vulnerabilidad del sistema
se me fue la palabra. Inmunológico, sí. Inmunológico, entre otros, ¿verdad? Sí. También se da algo que se llama el síndrome de sobreentrenamiento, que es justamente esta fatiga terrible que ya tiene el cuerpo porque no se dan periodos de descanso y de recuperación, pues para los músculos, etcétera. Entonces también, eso también luego genera mucho daño. O sea, también las personas que hacen ejercicio excesivo se la viven con lesiones. Todo el tiempo están lesionadas, cansadas. Y bueno, y a nivel psicológico también lo que hay es lo que ya habíamos comentado. Hay mucho aislamiento, puede haber depresión, muchos tipos de ansiedad, pensamientos obsesivos y conductas compulsivas, y suelen ser personas que hacen muchos rituales, o sea, son muy ritualísticas en ese sentido. Entonces siempre se levantan a cierta hora, dejan su ropita, comen de cierta forma, porque todas esas son formas de como de controlar. Y algo aquí que me gustaría invitarles desde el punto de vista psicológico, acuérdense que en vez de juzgar una conducta, hay que entender que toda conducta está aquí porque nos quiere decir un mensaje. Entonces pregúntense, o sea, ¿qué mensaje trae para mí esta necesidad de hacer ejercicio de esta forma? Y miren qué elocuente es el cuerpo. Cuando nosotros nos metemos a hacer ejercicio de manera excesiva, pues estamos actuando una necesidad de movernos. Entonces la pregunta aquí poderosa sería, ¿de dónde estoy tratando de huir? ¿Por qué tengo esta necesidad de moverme? ¿De qué situación, de qué emoción, de qué recuerdo, quizá de qué relación estoy tratando yo de huir? Tanto así que mi cuerpo pues tiene esta necesidad de moverse del lugar. Entonces, desde el punto de vista psicológico siempre digamos que lo interpretamos de esta forma. Cuando el cuerpo tiene esta gran necesidad de huir, y acuérdense que la huida es uno de los mecanismos de defensa que tenemos junto con pelea, junto con congelamiento para manejar el estrés. Entonces, muy probablemente, si nosotros vamos a ver y hagan este ejercicio, si ustedes empiezan a revisar cuándo empezaron estas conductas de ejercicio excesivo, muy probablemente hubo alguna situación fuertemente estresante en la vida de la persona que tuvo la necesidad de huir, pero como no lo pudo hacer tal cual, su cuerpo se quedó como con esas ganas de huir y lo está actuando. Entonces, ahorita que hablemos de qué hacer, vamos a ver cómo hay que retomar esta necesidad de huida del cuerpo, pero hay que canalizarla de una forma que sea efectiva. Uh-huh. Excelente. Ahora, también, déjame ver si hay alguna pregunta relacionada sobre este tema. Creo que aquí había un comentario. Hay un par que me dejaron previamente en Instagram que me gustaría darles lugar porque me parecen muy apropiados. Uno de ellos, una persona en Instagram nos decía, cuando hago ejercicio excesivo es cuando tiendo a restringirme más. ¿Por qué será? Y yo creo que eso es por esto que estamos hablando, que sí tienden a coexistir mucho las conductas alimentarias alteradas con la alteración también en la actividad física. Y yo creo que esto puede ser justamente porque tu mente ya tiene encadenadas o asociadas estas dos conductas. Y entonces cuando se actúa una, automáticamente viene la otra. Ya son como digamos que parte de un combo porque están respondiendo a una misma necesidad. Entonces por eso es como muy lógico que estén ahí de la mano, ¿no? Uh-huh. Alguien por aquí comenta, yo he exigido mucho a mi cuerpo con caminatas de 35 kilómetros todos los días, además de 1 o 2 horas de deporte. Ahora mis rodillas están inflamadas y voy un mes sin nada de deporte. Parte del tratamiento para algunas personas puede ser esto, iniciar con 0 ejercicio. O sea, depende de cómo estás y cómo estás trabajando con tu terapeuta. Para algunas personas puede ser bajar la intensidad, puede ser bajar la cantidad de tiempo o empezar con ejercicios más como yoga para conectarte con tu cuerpo, pero en algunos casos lo mejor es suspender de todo el ejercicio, ¿verdad? E ir trabajando con tu terapeuta, con tu psicóloga y ver cómo poco a poco se puede ir introduciendo la actividad física de una manera pues que sea pacífica, ¿verdad? Donde puedas sentir placer. Porque puede que para algunas personas sea placentero y los haga sentir bien salir a sus caminatas todos los días, ¿verdad? En las tardes, conectar con la naturaleza, liberar estrés, todo esto está perfecto. Pero si para ti estos 35 kilómetros ya significaban perder la paz, que no puedes hacer otra cosa si no salís a caminar, más las 2 horas de ejercicio ya está requiriendo mucho, pues definitivamente tal vez lo mejor para ti y sobre todo lo más saludable para ti ahorita sea no hacer ejercicio. Y que eso también es interesante, saber que no podemos juzgar las decisiones de cada persona, porque para algunas personas puede que eso sea salud en este momento. Suena contradictorio, pero sí, para algunas personas puede que sea que en este momento de su vida lo más saludable sea no ejercitarse. Y puede que este sea tu caso, ¿verdad?
Sí, y que también aplica, por ejemplo, en el caso anterior, donde se hace evidente que la conducta de ejercicio va a desencadenar, porque todavía, y eso es incluso neurológico, o sea, están esas redes neuronales conectadas. Entonces está conectada, por ejemplo, la red de ejercicio con la red de restricción. Y entonces cuando se activa una, pues empieza a mandar, ¿no?, electromagnéticamente señales. Entonces están conectadas. Entonces hay que trabajar en deshacer esas dos, y eso se hace con psicoterapia. Entonces, deshacer esas redes para que entonces podamos generar otra asociación que sea muchísimo más positiva. Y entonces, quizá en ese momento lo recomendable es no estar fortaleciendo esa red neuronal, ¿no?, involucrándonos nuevamente en la misma conducta de siempre. También aquí dejaron otra pregunta que dice, ¿cómo puedo quitarme el chip de hacer ejercicio es para compensar lo que comí? No sé si quieres tú. Pues mira, yo creo que eso viene mucho a un tema que hemos hablado acá, que es la mentalidad de dieta, ¿no? Y lo que decías ahora, de esta visión tan cerrada de pensar que el ejercicio y la alimentación nada más es energía entra y energía sale. Entonces yo creo que una parte de eso es abrirnos y ser críticos y empezar a cuestionar esas creencias tan fuertes que tenemos de todo esto y pensar y redefinir y generar una definición diferente de qué es el movimiento para nosotros, no nada más verlo como una manera de gastar energía, que además incluso químicamente no es nada más eso, ¿no? Es muchísimo más lo que ocurre en nuestro cuerpo, pero empezar a cuestionar eso y plantearnos el yo qué quiero que sea el ejercicio para mí, qué quiero que signifique y saber que tenemos esta libertad maravillosa de poder decidir qué pensar en todo momento. Entonces podemos generarnos una definición que sea funcional para nosotros sobre el ejercicio. ¿Qué tal que pensamos que el ejercicio para nosotros puede ser placer? ¿Qué tal pensar que el ejercicio puede ser autocuidado? ¿Qué tal que el ejercicio puede ser un reencuentro con mi cuerpo? ¿Qué tal que puede ser una oportunidad para conocer la funcionalidad del cuerpo? Eso es muy distinto a pensar que el ejercicio solamente es una manera de controlar, y lo pongo entre comillas, la alimentación o el peso. Y aquí yo creo que también es importante quitar de la ecuación el peso, incluso el porcentaje de grasa. O sea, porque para poder liberarnos de esta cultura de dieta, de los mensajes de mentalidad de dieta y de la relación pacífica con el cuerpo y la comida, es que no podemos seguir ofreciendo la pérdida de peso, porque si seguimos enfocados en el peso, va a ser muy difícil hacer esa paz. Entonces, es algo que tenemos que trabajar primero. Por supuesto que es difícil, por supuesto que es válido que en tu mente estén esas ideas de querer peso y de querer controlar un porcentaje de grasa. Todo el tiempo estamos recibiendo esos mensajes, pero sí que es importante que en el momento en que decidas entrar en este tratamiento, sepas que el peso tiene que salir de la ecuación. Y como tú decías, entonces ver otros aspectos, porque no nos vamos a quedar en el aire. Ok, quité el peso, pero entonces, ¿cómo sé que me estoy sintiendo bien? Entonces incluso se puede hacer mindfulness con el ejercicio, ¿verdad? Entonces estar muy consciente de todos los aspectos del ejercicio. Por ejemplo, te puedes preguntar, a ver, ¿me gusta hacer el ejercicio sola o acompañada? Esa puede ser una de las características. ¿Me gusta hacer el ejercicio con música o en silencio? Y si es con música, ¿qué tipo de música me hace sentir bien? ¿Me gusta hacer ejercicio al aire libre o bajo techo, por ejemplo? Me gusta hacer ejercicio acuático o en tierra, o me gusta hacer ejercicio que requiera equipos o que sea muy individual. Todo esto te lo puedes ir preguntando y sobre todo empezar a conectar. ¿Cómo me siento antes, durante y después del ejercicio? Porque si antes de agarrar tus zapatos para ir a entrenar te genera ansiedad, te empieza a generar estrés y te hace sentir de una manera desagradable e incómoda, pues es una señal de que tal vez el ejercicio que estás haciendo, la cantidad, no es el correcto para ti. Que es normal que a veces sintamos una pereza y digamos, ay, claro, hoy no tengo ganas, y que a veces eso es normal. Pero ya cuando te empieza a generar unas emociones desagradables más fuertes, pues ya lo puedes cuestionar. Y luego, durante, ¿cómo te sentís durante? ¿Lo estás disfrutando? ¿Estás sintiendo que liberas estrés, que estás en paz con tu cuerpo? ¿O al contrario, solo estás pensando en cuánto estás quemando, si tu cuerpo está cambiando, estás pensando en que tienes que sentir dolor para que esto funcione, estás pensando en que tienes que sudar cierta cantidad para que esto funcione, en que tal compañera está haciendo esto, entonces yo lo tengo que hacer a pesar que a mí me duele y no me gusta? Todos esos pensamientos, irlos cuestionando. ¿Y cómo te sentís después? Si después de esto puedes dejar
atrás en el día que hiciste el ejercicio y seguir con tu vida. Te puedes alimentar intuitivamente con lo que tienes deseo después de hacer ejercicio. Si puedes seguir planificando tu día y ya no todo está relacionado y girando alrededor del ejercicio que hiciste. Entonces yo creo que todos estos aspectos los deberíamos ir cuestionando uno a uno y ya globalmente poder ir encontrando esas actividades y saber que la relación que es en el ejercicio y la rutina en general no es algo que no se mueve, ¿verdad? O sea, tener paz con eso. Porque puede que hoy esté disfrutando, por ejemplo, a mí me gusta nadar, pero no lo puedo hacer todo el año porque cierran la piscina en invierno y tampoco me dan ganas de nadar cuando está nevando. Y tal vez en ese entonces sienta mejor caminar y saber que eso cambia. O que tal vez una semana tengo demasiado trabajo y salir a hacer ejercicio me va a ocasionar más estrés y más cansancio y lo mejor para mí esta semana sea dormir en lugar de hacer ejercicio. Entonces eso yo creo que también es importante resaltarlo, ¿verdad? Que no tiene que ser una rutina estructurada, rígida, que no podamos mover, porque entonces ahí es cuando es difícil que sea sostenible a largo plazo. Claro. Mientras que si es flexible, es fácil regresar de las vacaciones y decir, ay, ya me hace falta mi nadadita, voy a regresar y tengo ganas de regresar a mi rutina y lo haces desde ese punto de amor que tú decías, de autocuidado, en lugar de pensar, tengo que regresar a este castigo nuevamente cuando regrese a casa. Aparte recordar que nuestro cuerpo está hecho para el movimiento y movimiento no quiere decir forzosamente hacer una rutina de ejercicios estructurada. Realmente los seres humanos hacen ejercicios de rutinas estructuradas desde hace muy poco, ¿no? Desde que empezó la vida más enclaustrada dentro de casas, las ciudades, etcétera. Antes la gente movía su cuerpo porque eso era parte de su actividad diaria. O sea, de salir a hacer la compra, de regresar, incluso cocinar. Puede, o sea, para todos los que cocinamos, o sea, genera mucho, sí, o sea, mucho movimiento, cargar las compras, traer a los niños, o sea, ese tipo de cosas, subirnos, bajarnos del transporte, o sea, los quehaceres mismos de la casa son movimiento. Entonces, también abrir el concepto y quizá no nada más hablar de ejercicio, porque eso ya lo tenemos muy asociado como una estructura o voy a un lugar, a una clase, sino decir, ¿cómo puedo mover mi cuerpo? Y entonces ahí se incluyen muchas más actividades que no tiene que ser esta rigidez que tú dices de, bueno, a fuerza voy lunes, miércoles y viernes de 7 a 8, ¿no? Entonces también plantearnos de qué manera podemos mover nuestro cuerpo. Y algo también aquí que se me hace importante es que para las personas que deseen hacer las paces con el movimiento y que sientan que se identifican con esto de hacer ejercicio excesivo, creo que también algo que les puede ayudar es favorecer un ambiente que tenga menos disparadores. Por ejemplo, dejar de seguir en redes sociales todas estas cuentas, pues que favorecen el cuerpo fit, o un solo tipo, un cuerpo musculoso, etcétera, que favorecen este tipo de relación con el ejercicio. La otra también, borrar todo tipo de apps y gadgets y aparatos que cuentan pasos, cuentan calorías, cuentan tiempos, porque justamente todo eso favorece que esa sea como parece que ese es el único objetivo por el que estoy haciendo ejercicio. Entonces, ¿qué tal que nos liberamos de todo eso y simplemente salimos a caminar o nos subimos a tender la ropa o cualquier cosa y en vez de prestar atención en el tiempo o en las calorías, prestamos atención, como tú decías, en qué sucede en mi cuerpo, cómo siento que mi ritmo cardíaco aumenta, cómo siento que empiezo a sudar, cómo siento que mi cuerpo se empieza a relajar, qué noto en los gestos de mi cara, cómo cambian, entonces cómo cambia la temperatura de mi cuerpo. Entonces regresar, fíjense que también qué paradoja, o sea, las personas que hacen ejercicio excesivo están desconectadas de su cuerpo. Eso iba a decir, ajá. O sea, parecería que no, uno diría, bueno, una persona que hace muchísimo ejercicio está mucho en su cuerpo y al contrario, de hecho, se sabe cómo muchísimos atletas de alto rendimiento, bailarines, gimnastas, etcétera, realmente no están conectados en su cuerpo. Entonces, y es por eso, porque su atención está en otras cosas. Entonces, ¿qué pasa si mientras hago ejercicio traigo mi atención hacia mi cuerpo y empiezo a escuchar qué me está diciendo? Por aquí nos están preguntando cómo se puede conectar con el cuerpo para saber en qué momento es suficiente el hacer el ejercicio que he hecho. Justamente eso, trayendo tu atención, piensa en cómo está la energía, la temperatura, tensión versus relajación, cómo te sientes tú también en cuanto a nivel de fatiga o de energía, y si tú empiezas a conectar con eso, solito tu cuerpo te va a decir como, ya me siento bien, ya estoy relajada, estoy contenta. Y lo que tú decías tan importante, los contadores de paz, al final, eso es lo que promueven, una conexión, porque estamos creyendo más en una calculadora, en algo externo, que en nuestro propio cuerpo, que es el mejor regulador, que es el que sabe a qué temperatura estamos,
cuánto hemos dormido la noche anterior, cuánto hemos comido ese día. O sea, nuestro cuerpo es el que sabe nuestras necesidades, no bueno, yo no tengo esos relojes, pero estoy enseñando pero no una calculadora externa que nos desconecte, ¿verdad? Y con lo de las cuentas que estabas comentando, recuerdo que alguien me decía, es que esta cuenta promueve mucho la mentalidad de dieta y promueve solo un tipo de cuerpo, pero es que me gustan sus rutinas de ejercicio y por eso la sigo yo. Pero es que rutinas de ejercicio puedes ver en tantos lugares que promuevan diversidad, que promuevan una alimentación variada, que no te exijan restringirte. Si de alguna manera, alguna cuenta te hace sentir de una manera desagradable, déjala de seguir, porque ahora hay tanto, o sea, hay tantas cuentas en Instagram que estoy segura que puedes encontrar una con rutina de ejercicios que promueva diversidad de cuerpos. Incluso hay ya muchas cuentas de ejercicio de mujeres con cuerpo grande, que son cuerpos que por lo general no estamos acostumbrados a ver, ¿verdad? Y que uno piensa, o sea, que este tipo de cuerpo también puede hacer este ejercicio y uno se impacta y para mí estas cuentas me encantan porque es como una admiración al cuerpo, decir, la gran, mi cuerpo puede hacer esto y promover esa diversidad. Yo creo que al final nos da paz a todos, ¿verdad? Ver que todos los cuerpos son capaces de hacer diferentes tipos de ejercicio. Así es. Oye, Ana Lu, y bueno, antes de que nos gane el tiempo, me gustaría que habláramos de la vigorexia. Entonces, la vigorexia es un trastorno de la imagen corporal, es una distorsión corporal en el que la persona está obsesionada con un cuerpo musculoso y se autopercibe con un cuerpo más pequeño o a veces más débil del que realmente tiene. Y por eso se involucra en una serie de conductas que le empiezan a causar daño por esta obsesión por mantener un cuerpo, digamos, como musculoso o grande. Entonces, hay muchas personas que hacen ejercicio excesivo que lo hacen como una consecuencia realmente de esta distorsión corporal. Por eso lo que tú decías en un inicio es muy importante no quedarnos nada más con la conducta. De si una persona llega con una nutricionista y dice, es que quiero aumentar mi rendimiento deportivo, o si una persona llega a un gimnasio y dice, es que me quiero poner más musculoso, o va con el médico y le empieza a decir, es que hace 3 meses que no tengo mi menstruación, y nada más quedarnos con ese síntoma. Es un poco preguntar ¿y para qué quieres hacer más ejercicio? ¿No? ¿Y para qué quieres empezar esta rutina? ¿Y para qué quieres modificar tu alimentación? E indagar con la persona para ver si realmente lo que hay de base es esta fuerte distorsión corporal, porque entonces es el cuento de nunca acabar. La persona, por más ejercicio que haga, por más modificación en su cuerpo que logre, si ella se sigue autopercibiendo con un cuerpo más pequeño, o muchas personas dicen con un cuerpo, dicen débil, debilucho, enclenque, pues entonces eso los va a llevar a este tipo de conductas. Lo que se ha visto es que hay muchísima más prevalencia de vigorexia en población masculina que en femenina, mucho más en hombres que en mujeres. Entonces, eso también es interesante porque saber que la población masculina es más vulnerable a este tipo de distorsión, que es lo opuesto, por ejemplo, a la distorsión corporal que se da en el caso de la anorexia, ¿no? Que hay esta creencia de que se tiene un cuerpo mucho más grande que el que realmente es. Y sí, no, y algo nada más por último que quería decir es que siento que en todo esto los hombres están un poco más dejados a un lado. Como se tiene este mito de que los trastornos de la conducta alimentaria o que esta preocupación por la delgadez es mucho de lo femenino, creo que se ha descartado mucho el también atender a la población de hombres que también presentan este tipo y tienen muchísimo menos acceso a la información. Se sabe tanto a la información como a la ayuda. Se sabe que los hombres buscan mucho menos ayuda de salud de todo tipo y muchísimo menos van a buscar apoyo psicológico. Entonces creo que aquí hay que tener los ojos bien alerta porque eso los pone en una postura muchísimo más vulnerable. Detrás de la vigorexia lo que hay también suele haber es mucha depresión, puede haber trauma, puede haber ansiedad, entonces es importante verlo. Sí, saber que el machismo al final nos afecta a todos, porque entonces la misma presión de que el hombre tiene que ser fuerte, que no puede ser vulnerable, que no puede ser sensible, pues los aleja de poder buscar ayuda, ¿verdad? Y cualquier cosa es, sé hombrecito y aguantate, pero la realidad es que también necesitan ayuda y también es un tema muy importante que tenemos que seguir investigando y que tenemos que seguir hablando. Claro. Y que ya hay cuentas de esto, no recuerdo ahorita los nombres, pero tal vez las podemos mencionar específicas para hombres, si alguien quisiera
Sí, y además, nada más les quiero comentar, hay un cuadro clásico que se da en estos casos de hombres que tuvieron eran de cuerpo grande cuando eran niños o adolescentes y entonces recibían muchas críticas al respecto, bullying, los molestaban por ser el gordo, el niño gordito, y entonces eso los llevó después a involucrarse en dietas restrictivas y después eso puede caer en un cuadro ya de obsesión por hacer ejercicio físico y de realmente mucha restricción y de empezar a tener esta distorsión corporal. Entonces, sí, o sea, la historia es larga y hay que tener mucho cuidado al respecto. Y que ya desde niños se les está exigiendo esto de enseñar el músculo, lo vemos hasta en el elefante Choco Crispy, sí. Melvin ahora es musculoso, ya no es panzoncito, o sea, desde niños se está creando esta imagen de un hombre fuerte y grande y musculoso, e incluso yo he visto videos de niños muy, muy chiquitos ya haciendo ejercicios muy intensos de CrossFit, de abdominales, para estar literalmente marcados a una edad 6, 8, 10 años. Y hace un rato mencionábamos cómo el ejercicio excesivo como consecuencia puede tener un desbalance hormonal para las mujeres, pero no lo mencionamos y sí es muy importante también para los hombres. También puede generar problemas con sus niveles de testosterona y entonces por lo tanto también les puede generar cosas como por ejemplo acné, les puede generar que haya cambios en su vellosidad, les puede generar también problemas de fertilidad y también problemas de erección. Entonces, sí tiene consecuencias también negativas y profundas en el cuerpo. Para los dos también esa falta de deseo sexual también en mujeres y hombres. Por aquí nos están mencionando algunas personas que ellos sí tienen cuentapasos o eso y que les ayudan. Sí, o sea, no estamos diciendo ni estamos en contra de ese tipo de gadgets o ese tipo de aparatos, sino creemos que simplemente en el caso de las personas que hacen ejercicio en exceso, puede ser algo que esté alimentando este tipo de trastorno, ¿no? O sea, no es que este tipo de tecnología o aparatos en sí mismos sean positivos o negativos, sino es que es para qué los utiliza una persona. Y en este caso, bueno, creo que las dos estamos de acuerdo que no sería lo más recomendable. Bien. Y bueno, entonces queremos finalizar con algunos puntos de qué hacer en estos casos. Yo creo que el primer paso siempre sería acudir al médico, algún profesional de la salud, específicamente especializados en estos temas. Yo quería aprovechar para recomendar a alguien en Guatemala. Quería recomendar ella es Pau y es nutricionista, pero también es entrenadora inclusiva. Entonces, si alguien está buscando algún tipo de ejercicio diferente, que no se enfoque en el peso, porcentaje de grasa, ella es. Su cuenta se llama Colorful Nutri y ella trabaja específicamente eso, buscar tu fuerza, resistencia o cualquier otra meta no enfocada en el peso. Entonces, esta también podría ser una herramienta. No sé si tú en México conoces a alguien para recomendar. Sí, yo también conozco algunos entrenadores que son al mismo tiempo nutricionistas y que hacen justamente, que tienen el enfoque de salud en todas las tallas, etcétera. En las notas también aquí abajo les podemos dejar los datos para que puedan acudir y como decías, o sea, creo que uno de los consejos no quiere decir no jamás volver a mover el cuerpo, sino moverlo desde una postura distinta y justamente acercarse a los profesionales que lo hacen desde algo inclusivo, de diversidad, creo que puede ser la gran diferencia, ¿no? Aprender a mover el cuerpo desde otro enfoque. ¿Qué más? ¿Qué otro? Bueno, otro también creo que sí es importante y sobre todo si ya hay mucha sintomatología física, lo que habías dicho, acudir al médico, o sea, no descarten los dolores, el cansancio, la no menstruación, etcétera, y acudir también a apoyo nutricional especializado, ¿no? Entonces, sí, muchísimas personas, aunque se les vea con un cuerpo musculoso, eso no habla nada de cómo está su estado nutricional. Entonces pueden tener fuertes deficiencias. De hecho, es muy común en personas que hacen ejercicio excesivo que haya, por ejemplo, anemia. Es tipiquísimo. Entonces, acudir también a un nutricionista y, por supuesto, ir con un psicólogo especializado en trastornos de la imagen corporal y trastornos de la conducta alimentaria, porque finalmente la raíz del ejercicio excesivo es un tema emocional, es un tema psicológico y hay que hacer trabajo desde ahí, ver de dónde viene, cuál es la función que está tratando de cumplir este tipo de conducta y también cuáles son esos patrones mentales y esas creencias distorsionadas que están generando esta conducta, cuáles son esas emociones que están atoradas y que se están tratando de evitar o de disminuir la intensidad con el ejercicio. Yo les diría que yo creo que psicológicamente hablando,
digamos, la función que está cumpliendo el ejercicio en excesivo puede ser que haya un tema de creencias distorsionadas, que eso es lo que genera las obsesiones. Puede también que esté disparado porque, si bien sí es cierto que el ejercicio puede ser una forma funcional de disminuir la intensidad de las emociones, a veces cuando hay emociones que nos sobrepasan demasiado y que queremos evitar, podemos caer en un ejercicio excesivo. Entonces, también una causa es la mala regulación emocional. Y otra, también lo que les decía, me parece bien elocuente el cuerpo, que cuando está tratando de moverse, nos está diciendo que necesita moverse de algún lugar. Entonces, vamos a descubrir dónde, de qué situación, de qué circunstancia, de qué lugar, de qué relación, de qué recuerdo quizá, de qué herida la persona está tratando de huir como un mecanismo de defensa para sanar esa herida, para resolver esa situación, para sanar esa relación y que por lo tanto ese cuerpo ya no tenga esa necesidad de estar activando constantemente el mecanismo de defensa de huida o a veces que es de defensa, ¿no? Que me parece también bien interesante porque una persona quiere estar levantando pesas o haciendo box, o sea, es como me estoy preparando para una super pelea, ¿a qué sientes que te tienes que pelear o defender? Entonces hay que indagar eso y resolverlo de raíz en psicoterapia. Perfecto, entonces hay que decir a los que entrenan mucho que el cuerpo necesita descansar. Sí, el descanso es vital. Importante informar a los pacientes de las consecuencias. Muchas veces son los entrenadores los que fomentan las malas prácticas y uso de sustancias. Y alguien que esté enfocado en temas de salud, por ejemplo, colesterol. Si hay una doctora, pero ahorita voy a dejarlo por aquí escrito porque se me fue el nombre, pero hay una doctora que me gustaría recomendar. Sí. Y nutricionistas, también está Wendy Carrera, ella es especialista en deporte y también trabaja alimentación intuitiva. Eunice también, Eunice Vázquez, ella tiene citas online. Y Pau, que les acabo de recomendar también, sí. Y hay muchas más. Sí, podemos dejar aquí una lista de colegas recomendados, ¿no? Si ustedes sienten que necesitan este apoyo. Y bueno, simplemente ya para cerrar, para todas las personas que deseen realmente fomentar esta conexión corporal. Y entonces, miren, cuando realmente conectamos con nuestro cuerpo solito nos dice qué necesita. Nos dice cuándo necesita moverse, cuánto, qué tipo de ejercicio le viene bien en este momento. Entonces, la clave para transformar nuestra relación con el movimiento es la conexión corporal. Y justamente para ello, Analu y yo ofrecemos un taller que se llama así, Conexión Corporal, que está abierto para público en general. Es un taller vivencial y lo van a amar. Lo vamos a dar el 6 de junio en la ciudad de Guatemala, entonces ya está cerquita la fecha, quedan los últimos lugares disponibles, así es que bueno, los animamos a que se inscriban y lo vamos a dar también el 8 de agosto aquí en la Ciudad de México. Y para nuestros colegas profesionales de la salud que quieran formarse en el enfoque de la psiconutrición, que justamente une la nutrición con la psicología en un tratamiento integral, vamos a dar el curso de formación del 7 al 9 de junio en Guatemala y del 9 al 11 de agosto en la Ciudad de México. Todavía están las inscripciones abiertas en nuestra página cursopsiconutrición.com. De Guate en el taller creo que ya solo nos quedan 5 o 4 cupos, ya quedan poquitos y de verdad que está hermoso. Estamos haciéndolo muy dinámico y estamos muy orgullosas de cómo está quedando todo este material y todo este trabajo. Así que los esperamos y ya pronto nos vemos en Guate. La otra semana ya estoy en Guate, así que qué emoción. Y bueno, pues muchísimas gracias a las personas que nos han acompañado, que han abierto sus dudas y que han compartido también sus experiencias. Es de verdad nuestra intención que a través de estas transmisiones en vivo compartir más información, abrir perspectivas y dar nuevas herramientas. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Adiós.